Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno por su infinito amor y misericordia. Y gracias también damos al Eterno que nos permite reunirnos a través de estos videos donde analizamos y compartimos la palabra de Dios. Varias semanas ya venimos estudiando y analizando el libro de Apocalipsis, viendo muy en especial estas bestias que son mencionadas ahí en el libro de Apocalipsis, ya estas bestias, ¿no es cierto?, mencionadas como 7 cabezas y 10 cuernos. Y hemos venido analizando el libro de Apocalipsis por la razón que las profecías y los acontecimientos nos vienen indicando que podríamos estar a 7 años de que comience, ¿no es cierto?, el último periodo de gobierno de los seres humanos, el gobierno humano, antes que se establezca el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. También hay una cosa que debemos considerar cuando analizamos el libro de Apocalipsis, ya que muchos dicen, ¿no es cierto?, el día y la hora nadie la sabe, y es cierto, así lo mencionó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, que el día ni la hora nadie la sabe, dado que los discípulos le habían preguntado a nuestro Señor Jesucristo cuándo sería el fin, ¿no es cierto?, de los tiempos, y cuáles serían los acontecimientos con respecto antes de su venida. Es allí entonces que nuestro Señor Jesucristo le da una serie de acontecimientos que iban a ocurrir en el tiempo final, pero que el día y la hora Él no la sabe, y que solo estaba en la potestad de su Padre que estaba en los cielos. De ahí entonces mucha gente se afirma en eso, ¿no es cierto?, y no le gusta hablar de la escatología o del tiempo final que va a venir, pero se olvidan de considerar que para ese tiempo nuestro Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, es decir, no estaban los evangelios, no estaban las epístolas que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y no estaba el libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, ¿ya? Es decir, Juan no había recibido estas revelaciones todavía, y también nuestro Señor Jesucristo no había recibido estas revelaciones, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando comienza este libro, ¿no es cierto?, dice que estas son las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo se las dio a un ángel para que se las diera al apóstol Juan, ¿no es cierto?, y para que el apóstol Juan las escribiera y las pudiese dar a saber a las 7 iglesias que existían en aquel entonces. Pero estas revelaciones las recibe nuestro Señor Jesucristo de su Padre, de manera que son revelaciones nuevas que nuestro Señor Jesucristo no tenía en el momento cuando los apóstoles le hicieron la pregunta en Mateo 24. ¿Ya? Son revelaciones nuevas, ya que Él las recibe arriba en el cielo, que su Padre se las da para que se las haga saber a su siervo Juan, y así pudiésemos tener nosotros al final de los tiempos una luz, pudiésemos tener, ¿no es cierto?, esta señal que nos van a indicar en qué parte estamos parados, ¿ya?, y en qué momento estamos, para ya prepararnos, ponernos alerta y velar, como dice la palabra del Eterno, preparándonos, ¿no es cierto?, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender, ¿no es cierto?, estos sucesos, estos procesos que mencionan en el libro de Apocalipsis, estas bestias que son mencionadas, ¿no es cierto?, que ya dijimos que no son bestias o animales que parecen, ¿no es cierto?, monstruos, sino que son sistemas de gobierno que iban a existir en el mundo entero, comenzando en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde está mencionado una señal que vio Juan en el cielo. Dice que él vio un dragón rojo, y este dragón rojo tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. De ahí entonces que tenemos que entender y comprender y analizar el Imperio Romano, ¿ya?, porque es el último imperio que iba a existir en el mundo,
así está mencionado en el libro de Daniel, como también en el libro de Apocalipsis. Entonces, para poder entender las bestias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, no es necesario estudiar un poquito de historia, en este caso estudiar el último imperio que iba a existir en el mundo, el Imperio Romano, ¿ya? Y de ahí entonces que comenzamos la semana pasada analizando cómo comienza el Imperio Romano con 7 cabezas y 10 cuernos, que ese periodo fue conocido como el imperio de la monarquía de Roma, que duró, ¿no es cierto?, del año 753, cuando se inicia el imperio, hasta el año 509, donde ya la gente se rebela contra este sistema de gobierno, contra este sistema de monarquía, dado que los reyes, ¿no es cierto?, ya venían haciendo destrozos, que venían humillando al ser humano, y haciendo lo que ellos querían, de manera que la gente se rebela, ¿no es cierto? Y Roma, para tranquilizar la revolución de la gente, dice, bueno, vamos a eliminar los reyes y vamos a crear un nuevo sistema de gobierno llamado república, ¿ya? Ahora, en vez de tener un rey, iban a tener 2, solo que no se iban a llamar reyes, sino que se iban a llamar cónsules, ¿ya? Y también iba a haber un senado, ¿ya?, donde el senado proponía a los cónsules una vez al año, ¿ya?, es decir, estos cónsules, estos 2 gobernantes que iban a existir, iban a durar un periodo de un año. Todos los años tenían que cambiar los cónsules y eso lo elegía el senado, pero el senado elegía quién iban a ser los cónsules, así que ahí había un enredo más o menos, ¿ya? Este periodo de república comienza en el año 509 hasta el año 27 a.C. Y es aquí, en este periodo de gobierno, o este sistema de gobernar llamado república, es que nacen estas siglas que nosotros, ¿no es cierto?, ya no son familiares, porque están en los libros de historia, porque están en algunas banderas de Roma, porque en algunos equipos de fútbol de Roma, las camisetas van estas siglas, ¿ya? De hecho, creo que en mayo de este año, si no estoy muy equivocado, se creó una polémica, se podría decir, porque uno de los clubes llamado Roma en Italia, ¿no es cierto?, le puso a sus camisetas estas siglas, que estas siglas nacieron justamente en este año 509, entre el 509 y el 27, cuando se gobernó el sistema república. De ahí nacen estas siglas, que generalmente iban en los estandartes y en la bandera de las legiones, es decir, del ejército de Roma. Voy a alejar un poquito de la pantalla para que puedan ver bien la pizarra. Y ahí nacen estas siglas que se llaman Senatus Populusque Romanus. Eso quieren decir estas siglas, Senatus Populusque Romanus, que en otras palabras era el Senado y el pueblo de Roma. Eso significan esas siglas, en cierto modo, el Senado y el pueblo de Roma. ¿Cómo funcionaba este sistema de república y cómo funcionaba el Senado y los cónsules? Lo vamos a ver inmediatamente. Este Senado, ¿no es cierto?, lo componían unos hombres llamados los patricios. ¿Quién eran los patricios? Los patricios eran prácticamente los hijos o los descendientes del Senado que había gobernado con los 7 reyes anteriores. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que se inicia el Imperio Romano con 7 reyes y con 10 consejeros que tenían, llamados padres? Así se le llamaban a esos consejeros, los padres, ¿ya? Entonces el Imperio Romano se inicia con 7 cabezas y 10 cuernos, se podría decir, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 12, donde Juan ve esta señal en el cielo, un dragón rojo, y este dragón rojo tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya?
Entonces, estos patricios son los descendientes de esos hombres que estuvieron, ¿no es cierto?, gobernando en el primer periodo de Roma llamado como monarquía. Y es aquí entonces que los descendientes de ellos, los hijos de ellos son los patricios. ¿Y quién eran los patricios? Los patricios eran la gente rica de aquella época, los que eran dueños de tierra, los que eran los dueños de los animales, los que tenían los mejores carruajes de aquel entonces. Así se medía la riqueza de aquel entonces. También estaban los plebeyos y los esclavos. ¿Quién eran los plebeyos? Los plebeyos eran los artesanos, eran los agricultores, eran los constructores de aquel entonces. Esos eran los plebeyos, y después ya venían los más bajos, que eran los esclavos. Así dividió Roma, digamos, a su gente en el sistema de república. Ya estaban los patricios, estaban los plebeyos y estaban los esclavos. De ahí, ¿no es cierto?, que este sistema de república es similar al que se maneja hoy día en los gobiernos, como aquí en Chile, por ejemplo. Aquí en Chile no tenemos los patricios, tenemos los ricos, ¿ya? Es decir, están los ricos, está la clase media y después ya están los pobres. Solamente cambiaron de nombre, ¿no es cierto? A los patricios le pusieron, se les llaman los ricos o la clase alta de nuestro país. Después ya venimos la clase media, los que se los considera como clase media, y después ya los más pobres de nuestro país. Así que este sistema de república es más o menos similar al que se está manejando hoy día y al gobierno que va a existir ya, digamos, en el mundo entero, en el último tiempo. Vamos entonces a hablar ahora un poquito más con respecto a este sistema de república. Ya dijimos que este sistema comienza en el año 509 hasta el 27 a.C., y aquí ocurren, ¿no es cierto?, ya sucesos súper importantes, porque es aquí donde se empieza a montar el escenario que va a haber para cuando nuestro Señor Jesucristo nazca en Belén. ¿Ya? Iba a estar el gobierno, iba a estar, digamos, este sistema de gobierno más o menos ya basado, ¿no es cierto?, fundamentado. Otra de las cosas importantes que hay que considerar aquí en este sistema de república es aquí, en este periodo donde ya el Imperio Romano logra consolidarse, ya donde logra conquistar ya la mayor parte de los territorios del mundo que existían en aquel entonces, incluyendo al Imperio griego. Cuando se inicia el Imperio Romano, ya existía el Imperio griego, por supuesto, ¿ya? Y estaba en su mayor apogeo cuando se inicia el Imperio Romano. El Imperio Romano empieza, ¿no es cierto?, levemente, paulatinamente a crecer, ¿ya? Ya vimos la semana pasada cómo se inicia el Imperio Romano, y van creciendo poco a poco, ¿no es cierto? Otra de las cosas importantes que hay que considerar, según la Escritura, según el libro de Apocalipsis, que digamos el que venía impulsando todo este sistema, todo este imperio, era Satanás. Así lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 12, ya el dragón rojo que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos, y que también en el capítulo 12, verso 9, ya el libro de Apocalipsis menciona que este dragón rojo era Satanás, era la serpiente antigua, conocido como diablo, ¿ya? De manera que detrás de todo este imperio ya sabemos quién venía impulsándolo, ¿no es cierto?, y quién venía, ¿no es cierto?, dándole, ¿no es cierto?, la fuerza para que creciera este imperio, ¿ya? De manera que este imperio entonces comienza levemente, paulatinamente, y empieza a crecer, ¿no es cierto?, paralelo al imperio que ya existía, que era el imperio griego. Alejandro Magno toma el poder del imperio griego después de la muerte de su padre, ya,
por allá por el 300 y algo, y ya Roma iba creciendo, ¿no es cierto? En el 323, en el año 323, muere Alejandro Magno, tenía alrededor de 33, 34 años, muere muy joven, cree que se le envenenó, ¿no es cierto?, en una fiesta con sus amigos, con sus generales, que eran sus amigos. Muere entonces en forma muy misteriosa Alejandro Magno, se deduce que lo envenenaron, ya muere muy joven, y en el año 323 entonces el imperio griego se divide en 4 partes, ¿no es cierto?, que fue repartido en los 4 generales que tenía Alejandro Magno de su confianza y que eran sus amigos. Se reparten el imperio, y tal como lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que un imperio dividido no puede prevalecer, ¿ya? Así que cuando se divide el imperio griego en 4 partes, se debilita, no tiene la misma fuerza que traía, y comienza entonces a caer el imperio griego en el año 323, a menguar, y el imperio romano iba creciendo cada vez más, ¿ya? De manera que cuando Roma ya empieza a enfrentarse al imperio griego dividido, ya no se encuentra con el imperio griego completo, sino que por parte, es decir, enfrentó a un general, después enfrentó a otro, y hasta que conquistó todo lo que existía en aquel entonces como imperio griego, ¿ya? Para el año ya 194, en el 180, ya Roma tenía casi todo conquistado, incluyendo, ¿no es cierto?, ya todo lo que era el imperio griego. Ya los generales del imperio griego que se habían dividido hicieron acuerdos, muchos de ellos hicieron acuerdos con el imperio de Roma, ya, y en fin, pues también se dieron las batallas, que se dio las guerras púnicas que se conocen en la historia, de manera que desde el 509 al 27 ya Roma tenía todo conquistado, incluyendo ya lo que existía hasta aquel entonces como imperio griego. Cae el imperio griego, ¿no es cierto?, y entonces lo empieza ya a suceder el imperio romano, y se consolida ya, ¿no es cierto?, en el año 27 ya el imperio completamente, todo gobernado por Roma, ¿ya? Eso por la parte política, que podríamos hablar que es lo más importante, digamos, de este periodo de la República. Por supuesto, aquí, ¿no es cierto?, ya se van fundando ciudades, se van creando un tipo de civilización de la época, caminos y una infinidad de cosas, ¿no es cierto?, en este periodo de República. Ya hubo un crecimiento tecnológico de la época, podríamos decir, de aquel entonces, y también en este periodo llamado República, ya, que duró hasta el año 27 a.C., comienza, ¿no es cierto?, ya a tener uno de los problemas más graves aquí, este sistema de la República, porque hubo como una guerra interna dentro de este imperio romano, como una guerra civil, ya, dado que fue el periodo de mayor conquista. Es aquí, digamos, donde en el periodo de la República donde consiguió las mayores conquistas Roma, pero se le generó un problema porque todas las riquezas que le quitaban a los pueblos conquistados, generalmente a los soldados romanos no les tocaba nada, ¿ya? Es decir, ellos peleaban por Roma pero gratis, entonces ellos no surgían. Y los generales, los soldados también se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no es cierto?, ¿ya? De lo que ocurre
porque no tocan nada, no tienen riqueza, simplemente pelean por Roma para que Roma se enriquezca, para que tenga el Senado, ¿no es cierto?, las riquezas y los cónsules tengan las riquezas, pero ellos no tenían nada, ¿ya? Y uno de los problemas que ocurre en el ejército, pero también hay un problema con los plebeyos, como la clase media de la época, ¿no es cierto? Aquí estaban los agricultores, estaban los artesanos, estaban los constructores. Ellos también se rebelan contra este sistema de república, contra el Senado y contra los cónsules, porque también ellos no reciben nada. ¿Ya? Es solo trabajar, trabajar y ellos no crecen, digamos, nunca van a tener riquezas, nunca van a tener nada. Se rebelan contra este sistema de república, contra el Senado y contra los cónsules, y los plebeyos se van, digamos, no podían irse de Roma porque Roma tenía todo conquistado, pero se van de la región donde ellos, digamos, gobernaban, se van a otro monte, se alejan de ellos, de manera que el Senado y los cónsules llegan a una negociación con los plebeyos, lo mandan a buscar, entre amenazas y ruegos y digamos, promesas, logran que los plebeyos vuelvan, ¿no es cierto?, a trabajar para ellos bajo promesas, por ejemplo, que ellos iban a tener participación en el Senado, es decir, ellos iban a tener unas personas que iban a estar en el Senado para velar de que el Senado también sacara leyes justas y sacara, ¿no es cierto?, algún sistema de beneficio para el pueblo, ¿ya? Pero todo era un engaño. No se olviden que detrás del Imperio Romano estaba la cabeza de Satanás, ¿ya? Estaban los pensamientos de Satanás, y Satanás funciona a través del engaño. Así que engañaron a los plebeyos, pusieron gente en el Senado, pero nunca le daban nada. Y cuando levantaban mucho la voz los representantes de los plebeyos, bueno, morían misteriosamente, ¿ya? Así que todo era un engaño. Se rebelan también los soldados romanos, como les dije, porque se dan cuenta que ellos pelean gratis, que al final todo era para el Senado y para los cónsules, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cuando estudiamos el tema república o cómo funcionaba todo este sistema, no estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que pasa hoy día. No quiero hablar de política, pero es una de estas las razones, por ejemplo, que en los colegios ya no están pasando historia. Ya hace bastante rato que pasan una historia simple, una historia superficial, pero esto no lo pasa. Prácticamente usted conversa hoy día con un joven, con un niño de secundaria y la mayoría no sabe esto, ¿ya? De ahí que quieren sacar la historia porque se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que digamos que todas estas personas que gobiernan al final, digamos, se llenan de riqueza, y siempre a los plebeyos o a la clase media, como es en nuestro país, van a querer tenerlo aplastado para que no surjan, ¿ya? Así que no es política, pero le hago el comentario porque es por esa razón, ¿no es cierto?, que en algún momento se discutió que en el colegio no se pasara más historia, ¿ya? Porque obviamente la historia va a despertar las mentes y ellos no quieren problemas, ellos quieren, digamos, agarrar las 3/4 partes de la torta sin ningún problema. Bien, entonces se genera este problema con los soldados romanos, se empiezan a rebelar, y ¿qué hacen los generales, los capitanes del ejército romano? Empiezan ahora a pelear y le piden a los soldados que luchen por ellos, porque ellos van a tomarse Roma, van a dar un golpe de estado, van a tomarse Roma, y ellos le están prometiendo, ¿no es cierto?, que le van a dar tierras, que le van a dar riqueza y todo eso. Entonces comienzan las guerras civiles en Roma, donde empiezan a pelearse entre los soldados romanos, entre los generales, perdón, ya,
hasta que uno vence a los otros generales y se toma el poder, ¿ya? Y ya el Senado y los cónsules no les queda otra, porque si no estos le iban a dar muerte, ya deciden entregarle el poder a este general que ya vence a los otros, y nace entonces, del 27 en adelante, nacen los emperadores, que en el fondo era un general romano, ¿ya? Eso lo vamos a ver la otra semana, pero así termina este periodo del 509 al 27, ¿no es cierto? Y con el Senado y los cónsules ya terminan, ¿no es cierto?, ya los generales y los soldados romanos rebelándose contra este sistema, porque no tocaban riqueza, no tocaban nada, peleaban y daban la vida para que estos hombres quedaran con todo este tema. Ellos se adueñaron de la tierra prácticamente, bueno, ese era el fin, ellos ser dueños de la tierra. Ellos, ¿no es cierto?, se repartían la tierra entre los cónsules y los que estaban en el Senado, es decir, los patricios, ¿ya? A la gente, los plebeyos, no le daban nada para que ellos pudiesen trabajar para ellos, y qué hablar de los pobres esclavos, ¿ya? Entonces empieza a ocurrir todo este malestar por el resto de los soldados, los generales y los plebeyos y los esclavos, ¿no es cierto? Todo este malestar contra este sistema llamado república, hasta que entonces los generales ya se rebelan y empiezan a luchar contra ellos mismos, peleando el poder para derrocar a este sistema llamado república, a este sistema de senado y cónsules, ya, y ellos tomarse el poder definitivamente y ser dueños de la tierra. Ese era el tema. Olvidándose, ¿no es cierto?, que en el libro de los Salmos 24 dice Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Desde mucho tiempo, ¿no es cierto?, que todos los imperios que han existido se han adueñado de la tierra, han hecho lo que han querido con la tierra, ya, y se olvidaron, ¿no es cierto?, que el dueño de la tierra es Dios, y que se la dio a los seres humanos para que vivamos, para que tengamos un pedacito donde subsistir, pero los sistemas de gobierno, ¿no es cierto?, controlan todo eso, y hay gente a veces que es penoso, pero que no tiene un pedazo de tierra ni siquiera para poner una casita donde subsistir. Eso es penoso, ¿no es cierto?, ¿ya? Y así ha funcionado el sistema de los gobiernos, y en el tiempo final va a ser un poquito peor que esto, pero ya vamos para allá. Entonces ya en el 527 termina este sistema de gobierno llamado república, y va a comenzar el otro sistema de gobierno ya conocido, que es más conocido para nosotros como los emperadores, ¿ya? Esto lo vamos a ver la otra semana, ya el otro sistema de gobierno llamado emperadores. Pero quiero comentarles que una de las cosas importantes que ocurrió aquí en este sistema llamado república fue esto que está al lado de acá. Porque en este periodo república es cuando se construye el templo al dios Júpiter. Al dios Júpiter. Esto es la parte religiosa que tuvo el sistema república. Una parte era, ¿no es cierto?, la política, cómo gobernaron, cómo funcionó el sistema político de ese entonces, pero también vamos a ver un poquito cómo funcionaba el sistema religioso, que es donde estaba la cabeza de Satanás, ¿ya? Es en este periodo entonces que ellos hacen un templo al dios Júpiter, que fue, digamos, bastante considerado en su tiempo, llamado Júpiter Optimus Maximus, que quiere decir Júpiter el mejor y el más grande, ¿ya? ¿Quién era Júpiter? Bueno, Júpiter en el fondo era el mismo dios Zeus que tenían los griegos, es decir, cuando Roma empieza a conquistar al imperio griego, ¿no es cierto?, y fue saqueando las ciudades, se encontró, ¿no es cierto?, con todos estos dioses que tenía los griegos, ya entre ellos estaba el dios, una estatua que tenían al dios Zeus, creo que medía alrededor de casi 100 metros de altura,
estas estatuas que ellos tenían, ¿ya? Y esto es súper importante porque no se olviden ustedes que al final, en el último periodo de gobierno, se va a levantar una imagen, una estatua, ya, para adorarla, ya, esa estatua que está mencionada en Apocalipsis, que se le va a dar en boca, se le va a dar, va a pensar, esta imagen va a tener pensamiento, va a razonar, y que va a obligar, ¿no es cierto?, a grandes, pequeños y a toda la humanidad que le adoren, ¿no es cierto?, y también va a dar la orden para que se le coloque una marca, ¿ya? Así que no es menor lo que ocurre acá, porque todo lo que ocurre acá va a pasar acá en el tiempo final. De manera entonces que en este periodo de la República ellos hacen un templo al dios Júpiter, a quien llamaron Júpiter Optimus Maximus, es decir, Júpiter el mejor, el más grande, que en cierto modo, como les dije, era el mismo dios Zeus, ¿ya?, que tenían los griegos, pero ellos le van cambiando nombre. Eso hicieron los romanos. Tomaron dioses antiguos y fueron cambiándole nombre, ¿ya? Es lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, con todas estas imágenes que tienen en la Basílica de San Pedro, ¿no es cierto?, todos estos dioses que tienen allí puestos, que después ellos, ¿no es cierto?, tomaron los nombres de los apóstoles, las figuras de los apóstoles, ¿no es cierto?, y fueron idolatrándolos y poniéndole los nombres a sus dioses, los nombres de los apóstoles, ¿ya? Hay, por ejemplo, ustedes estos mismos días que se ha estado celebrando a Pedro y Pablo, ¿no es cierto?, pero ellos simplemente le cambiaron nombre, pues Pedro y Pablo, Remo y Rómulo, ¿ya?, que son los fundadores de Roma, ¿ya? Ellos le fueron cambiando los nombres a sus dioses, en este caso a los padres que iniciaron el Imperio Romano, como ellos le dicen, pero le fueron cambiando nombre y camuflándolos dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, para que la gente no se dé cuenta. Y ellos dijeron, bueno, si es Pedro, si es Pablo, no hay problema. Pero no saben que ellos en el fondo es Rómulo y Remo a quienes están adorando el día de hoy, ¿ya? Estas fiestas que vienen hoy, estos días, ¿no es cierto?, han estado Pedro y Pablo. Entonces ellos hacen este templo a Júpiter, ¿no es cierto?, a quien consideraban como padre de los dioses y de los hombres, ¿ya? Y de los hombres. Según la historia griega, ¿no es cierto?, en este caso la historia romana, Júpiter, este dios, pelea contra su padre y le quita el poder, ¿no es cierto?, y se adueña del mundo. Parecido a la historia de Satanás, ¿no es cierto?, que se rebela contra su creador, ¿no es cierto?, para gobernarse del mundo. Por ahí va la cosa, ¿no es cierto?, por ahí va todo este misterio de estos dioses y de este dios Zeus que tenían los griegos, que los romanos lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, le pusieron Júpiter, ¿no es cierto?, y le pusieron que Júpiter, su dios que ellos tenían, era el mejor y el más grande, ¿ya? Pero cuando hicieron la imagen de Júpiter, era la misma imagen de Zeus, ¿ya?, la misma estatua. Así que les revelo esto porque no estamos muy lejos de que esta imagen, o sea, esta estatua que tenían los romanos, que tenían los griegos, aparezca en el último tiempo, ¿ya? Ellos lo consideraban como el padre de los dioses y el padre de todos los hombres. Así que eso es por la parte religiosa que se generó, ¿no es cierto?, en este periodo llamado República. La próxima semana vamos a ver entonces ya el último sistema de gobierno que tuvo el Imperio Romano, llamado emperadores, que es bajo ese sistema que nace nuestro Señor Jesucristo, ya en el periodo de los emperadores. Así que allí vamos a ver cosas interesantes y también nos van a dar luz ya, porque ahí ya nos vamos a ir ya al tiempo final, es decir, a nuestra época. Así que lo que vamos a ver la otra semana yo creo que es bastante largo,
así que lo vamos a tener que ir viendo por parte también, porque es la parte más extensa que tuvo el Imperio Romano, el tema de los emperadores, ¿ya? Y que va y nos lleva a nuestros días, a nuestros días donde podríamos estar entonces ya en el tiempo final. Que el Señor de paz pueda bendecirles, amados hermanos. Me voy a asomar aquí a la pantalla de nuevo. Y los voy a dejar invitados entonces para la próxima semana para que sigamos analizando ya la última etapa del Imperio Romano, conocido como los emperadores, y ya nos vamos ahí ya directo, ¿no es cierto?, ya al último sistema de gobierno que va a existir en el mundo. Todo lo que estamos viendo es para llegar allá, para entender las bestias de lo que es el Apocalipsis, ¿ya? Ya vimos, ¿no es cierto?, la primera bestia que está mencionada allí, cuando se inicia el Imperio Romano, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero hay otras bestias que también son mencionadas allí y que tenemos que analizar y que nos indican en qué tiempo estamos, digamos, del libro de Apocalipsis. Así que, ¿qué más decirles, amados hermanos? Invitados para la próxima semana, si Dios nos permite en su eterna voluntad, poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Shalom, disfruten el resto del día que queda y, ¿no es cierto?, durante la semana no se olviden de escudriñar, aprender junto a su familia y estudiar la palabra del Eterno. Jehová, shalom.